Eso está con nosotros ya Erwin Ronquillo, quien es precisamente el encargado de llevar adelante este trabajo. Estimado Erwin, ¿qué tal? Buenos días, Erwin, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Buenos días, ¿cómo amaneció el día de hoy? Ecuatorianos que nos están escuchando en este momento. Bueno, coméntanos un poquito cuál es el trabajo que se viene realizando, porque justamente tengo aquí, precisamente en mi computadora, algunos datos que tienen que ver con la desnutrición infantil, según datos de prensa. En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez indígena. 1 de cada 2 niños la padece y 4 de cada 10 presentan anemia. La desnutrición condiciona el pleno desarrollo de un niño y deja huellas para toda la vida. En ese escenario, un poco digo, ¿cómo están realizándose las gestiones para avanzar en esta propuesta de campaña también del nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso? Bienvenido. Sí, por ejemplo, lo que usted menciona, aprovecho y lo recalco, el presidente Guillermo Lasso, al conocer la situación de la desnutrición crónica en el país, tomó una gran decisión desde el inicio de su mandato, y es definir que la desnutrición crónica infantil sea una de las prioridades de su gobierno. Y es por eso que él ya tomó algunas acciones desde el día 1. Por ejemplo, designó a su consejero, a un consejero de gobierno, el señor Luis Enrique Coloma, como el responsable de la realización de un plan estratégico específicamente enfocado en disminuir los índices de desnutrición crónica infantil en el país. Lo segundo que realizó es la transformación de una secretaría que antes se llamaba Plan Toda una Vida y que hacía muchas cosas, pero de alguna manera tenía acciones duplicadas con otros ministerios. Entonces tomó la decisión el presidente de la República de transformar esta secretaría no solo de nombre, sino también de propósito. Y esta es la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, justamente para no crear nuevas partidas, más burocracia. Lo que hizo es agarrar esta secretaría, transformarla, darle un nuevo enfoque, un nuevo propósito y justamente también optimizar para disminuir los gastos del Estado, ¿no? Entonces, ahí son algunas acciones que inició realizando el presidente de la República. Luego, como parte del encargo del presidente, desde la Secretaría en conjunto con el consejero de gobierno, y adicionalmente, y esto es muy importante, Rommel y ciudadanía, se construyó en conjunto con los actores de la sociedad civil, con cooperantes de las agencias internacionales, quienes nos pusieron a las órdenes del Ecuador, por la confianza que le tienen al presidente de la República, a las mejores mentes para desarrollar un plan estratégico para el futuro, para 15, 20 años, no para este gobierno, sino para que se convierta realmente en una política de Estado que trascienda cualquier gobierno, sin bandera política, justamente para poder tener el plan estratégico intersectorial Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que es la herramienta, es la base para poder realmente lograr ese propósito que tiene el presidente de la República y seguramente todos los ecuatorianos vamos a estar trabajando en conjunto alrededor de este objetivo de reducir los índices de nutrición crónica. Pero de lo que veo, lo que se han hecho son acciones más bien de carácter administrativo, pero ya en la práctica acudir ya con propuestas, con hechos concretos, ¿qué es lo que se ha realizado? Porque de lo que conocíamos hace varias semanas, hace varios meses también, había acuerdos con sectores industriales, por ejemplo, esa campaña del vaso de leche, por ejemplo, que son acciones ya que iban encaminadas a empezar a enfrentar el tema de la desnutrición. Digo, como que se ha quedado en el tema administrativo, en el tema organizacional, pero ya en la práctica, ¿cómo se ha llegado ya a atender a la población, en este caso infantil? Ciertamente, la Secretaría está trabajando desde el día 1 en 2 ejes. Yo le acabo de comentar el eje de largo plazo, es decir, trabajar en acciones que van a permitir que podamos, en el largo plazo, asegurarnos de que la situación efectivamente cambie, pero también trabajamos en acciones específicas desde el día 1. Uh-huh. ¿Y esto en qué consiste? En poder asegurar que todos los niños, niñas y sobre todo las madres gestantes, desde que saben que están embarazadas, puedan recibir todas sus prestaciones básicas, tanto del área de salud como de protección social. Y esto es muy importante, Rommel, porque la desnutrición crónica infantil no es un tema, esto es muy importante que todos lo sepamos,
no es un tema específicamente de falta de alimentos. En el Ecuador, particularmente, en base a los estudios que se han realizado, la falta de alimentos no es la principal razón de la desnutrición crónica, sino la falta de, por ejemplo, un acceso a los cuadros de lactancia, perdón, a los cuadros de vacunación básica, la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses y en conjunto o complementada con la alimentación del hogar hasta los 2 años. Esos dos aspectos son mucho más importantes, por ejemplo, que el acceso a alimentos en el Ecuador. Otra cosa importantísima tiene que ver con el acceso a las vacunas pediátricas. Un niño sano, un niño que está debidamente vacunado, tiene menos probabilidades de enfermarse y por lo tanto menos probabilidades de desnutrirse. Otra cosa importantísima está en los hábitos, en las conductas nutricionales, alimenticias y de higiene en el hogar. Eso es clave para que en una familia, por más que existan los alimentos, muchas veces no hay la nutrición adecuada y balanceada, y una mejor conducta o un mejor hábito de nutrición va a permitir que en ese hogar los niños crezcan de una manera más saludable. Y por último, y de hecho uno de los temas más importantes en la desnutrición crónica en nuestro país, es el acceso al agua y al saneamiento seguros. ¿Eso qué significa? Agua apta para consumo humano. No siempre potable, porque a veces no se puede llegar a todos lados con agua potable, pero al menos la calidad del agua sea la adecuada para que los niños dentro del hogar no se enfermen. Todos estos aspectos, tal como lo demuestra la evidencia científica, y esto es lo más importante porque hay que trabajar desde el punto de vista científico, son los mayores determinantes de la desnutrición crónica infantil. Lo que usted mencionaba del programa de vaso de leche no es un programa que está dirigido a atacar la desnutrición crónica, sino es un programa distinto del Ministerio de Inclusión Económica y Social que se llama Hambre Cero, que va más bien dirigido a niños más grandecitos, justamente que tienen alguna falta de acceso al alimento, pero que no necesariamente van dirigidos a combatir la desnutrición crónica. Pero tiene que ver con ese conjunto de acciones que precisamente se relacionan con el tema de la atención a los sectores vulnerables. En ese sentido, ya hablando de esta desnutrición infantil que tenemos que enfrentar en el país, entiendo que se va a realizar una encuesta, se va a realizar un estudio al respecto. Sí, a ver, cuando nosotros tomamos la designación del presidente en la Secretaría, nos encontramos con algunas novedades. Por ejemplo, que no había información actualizada. El último dato que existe acerca de la desnutrición crónica en el país data del año 2018, por medio de una encuesta de salud donde se hizo donde una parte de la encuesta se refería a la desnutrición crónica. Es por eso que en conjunto con el INEC se está desarrollando una encuesta nacional específicamente destinada a entender la situación de la desnutrición crónica en el país. En ese sentido, ya hemos comenzado a trabajar en la realización de un piloto metodológico para poder entender las distintas realidades, tanto de costa, sierra, oriente y Amazonía. Una vez que ese piloto esté concluido, vamos a iniciar la realización ya de la encuesta como tal, que es una encuesta anual y que vamos a tener los primeros resultados hacia finales del año 2022. Eso nos va a dar un panorama de la realidad de la desnutrición en el país. Sin embargo, sabiendo que eso es un tema de mediano plazo y como no podemos esperar, y una de las definiciones del presidente Guillermo Lasso es poder actuar lo más rápido posible por cada niño que nace, estamos iniciando también un proyecto de captación de niños, niñas y madres embarazadas. ¿Esto por qué? Porque si un niño nace y no es captado en el sistema de salud y no le podemos hacer seguimiento, mal podríamos ayudarlo si, por ejemplo, comienza a retardarse en su crecimiento y menos podríamos, por ejemplo, ayudarlo con medicinas, sobre todo con vitaminas a los niños. Y en el caso de una madre que esté en situación de pobreza y extrema pobreza, incluso se podría considerar la entrega de un bono destinado justamente para la primera etapa de la vida, es decir, los 1000 primeros días. Y esto es muy importante, Rommel, porque la evidencia científica muestra que para combatir la desnutrición crónica infantil hay que atacarlo en los 1000 primeros días. ¿Eso qué significa? Los 1000 primeros días abarcan desde la concepción, es decir, desde que el niño ya está en el vientre de la madre hasta los 2 primeros años de vida. Son los 9 meses de gestación más los 2 primeros años de vida. Eso constituye la ventana de oportunidad, así se la conoce, de los 1000 primeros días de vida.
Correcto, pero en ese sentido, por ejemplo, usted mencionó uno de los temas dentro de toda esta propuesta de enfrentar la desnutrición infantil, el tema del esquema de vacunas, pero se presentaron denuncias hace varias semanas, hace varios meses también, de que había quizá algún tipo de escasez. Incluso una nota de diario El Comercio, si no me equivoco, del día de hoy, señala que al 25% de niños le falta completar su esquema de vacunación normal. Aquí está, 25% de niños les falta recibir vacunas regulares. Los menores de 5 años deben recibir 15 vacunas con sus refuerzos. Desde octubre se activarán brigadas para inmunización. Entonces es un tema integral, ¿no? Es un tema completo, ¿no? Lo que usted bien menciona es el tipo de cosas con los que nos encontramos cuando asumimos el encargo del presidente, de que había un déficit de entrega de vacunas. Del esquema normal, estamos hablando del esquema normal, ¿no? Estamos hablando del esquema normal de vacunación de los niños, claro, el esquema básico pediátrico, no tiene nada que ver con el COVID, es el esquema básico pediátrico que hizo falta, que hubo una escasez a inicios de año, inmediatamente cuando la doctora Jimena Garzón, la ministra de Salud, tomó el encargo en el ministerio. Ella se encargó de hacer las compras necesarias de las vacunas. Obviamente eso tiene un tiempo de producción, un tiempo de importación. Ya llegaron al país y, tal como usted bien lo menciona, ya van a iniciar las campañas para recuperar el tiempo perdido. Es que, Rommel, el problema es que la pandemia, el 2020-2021, como Estado, como país, hemos ampliado la deuda con la primera infancia. Lamentablemente hemos fallado, por ejemplo, en la captación. Hay un subregistro de 16% de niños que no se han podido ingresar en el registro civil. Es decir, no conocemos que han nacido. El Estado no conoce... 16% dice Erwin. Nota de que 16%. 16 de cada 100 niños. Hay un subregistro de 16 de cada 100 niños en el Ecuador debido a la pandemia o inclusive por la situación de pobreza, no han podido ser registrados. E imagínese usted... O sea, no existen en el país, no constan. ¿No? Si no están registrados, y esa es la gran deuda que tenemos con ellos, si no se los registró, entonces no se puede prestar la ayuda. Por eso es que una de las principales acciones que hemos iniciado son las campañas también de cedulación gratuita para aquellos niños que están en situación de pobreza y extrema pobreza, para asegurarnos que esos niños puedan ser captados y podemos llegar a ellos con ayuda. Y lo siguiente que vamos a hacer, esta captación masiva que le mencionaba, donde realmente nos vamos a poner al día, nos vamos a igualar. Llevamos casi 2 años atrasados como país y es una gran deuda que tenemos con la infancia. Claro, son temas complicados porque si no aparecen, no tienen un registro los pequeños, pues cómo ni sabe dónde están ni cómo a apoyarlos, ni cómo ayudar a la familia tampoco. Así es. Por eso es que estamos tomando muchas acciones y justamente por eso es que decimos que en Ecuador ya se siente el cambio. Hay cosas que antes no se hacían y que ahora se están haciendo y que el presidente de la República ha definido como una prioridad, como por ejemplo el combate a la desnutrición crónica infantil, que también tiene que ver con la pobreza, Rommel, y ciudadanía en general. Y es por eso que también tenemos que crear las oportunidades como país, tenemos que tener una ley de creación de oportunidades que le permita justamente al ecuatoriano, a la familia, tener trabajo, y teniendo trabajo obviamente vamos a poder también desde el hogar combatir la desnutrición. Bueno, vamos a seguir de cerca el trabajo que desarrolle precisamente la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Estaremos pendientes, digo, y cuando existan novedades, pues que nos las hagan conocer para igual trasladar a la ciudadanía. En lo inmediato, ¿qué es lo que viene del trabajo de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, ya para terminar la entrevista, Erwin? Sí, dentro de las acciones inmediatas que tomamos desde el día 1 es la reactivación de mesas cantonales intersectoriales, que son espacios donde trabajamos las entidades del gobierno central, MIES, Salud, Educación, Agricultura y Ganadería, en conjunto con el GAT, el Gobierno Autónomo Descentralizado, la Alcaldía Municipal, en una primera etapa de 90 cantones, en los que vamos a hacer comenzamos a hacer un diagnóstico de la situación del cantón para tener un plan específico para atacar los problemas del cantón. Este es un tema muy importante, Rommel, porque uno de los grandes errores que ha habido en el pasado, porque no es la primera vez que se trata de combatir la desnutrición crónica en el país, es que se han tenido acciones solo desde el nivel central, solo desde, desde el ministerio, de las oficinas, desde el escritorio, como se dice normalmente, y no se ha tomado en cuenta la realidad de las localidades, de los territorios. Por eso es que hay estas mesas cantonales donde vamos a poder entender la situación
de cada una de las regiones, como porque es muy claro y conocido por todos de que no es lo mismo la realidad en la Sierra Centro que en la Amazonía o que en la costa. Hay distintas realidades, distintas culturas, distintos hábitos alimenticios y nutricionales, y por eso es que debemos, adecuado a la realidad de cada cantón, poder tomar acciones específicas en conjunto, tanto el GAT, que tiene la competencia del agua, como los ministerios del área social, que son los que tienen dar las prestaciones, tanto de salud como las prestaciones sociales, los encargados de trabajar en conjunto de manera articulada, y ese es uno de los roles de esta Secretaría, el poder lograr que esa articulación se realice, sea efectiva y dé resultados. Agradecemos a Edwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición, por darnos a conocer cuáles son los trabajos, las acciones que se vienen desarrollando precisamente para el cumplimiento de estas propuestas de campaña del nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, Edwin. Estaremos conversando más adelante para ver el avance de este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a usted.